a través de su palabra Él nos muestre su voluntad y que pues no tan solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias sabemos que son nuevas cada día y que gracias a esa bondad y a esa misericordia es que hoy podemos estar en este lugar. Te pedimos que tu palabra no caiga en tierra seca, no caiga entre piedras, no caiga junto al camino, ni entre espinos, Señor, sino que caiga en esta tierra, que sea fructífera, que dé ese fruto al 100 por 1 y que podamos ser bendecidos a través de ella. Quita toda distracción, quita todo lo que estorba en nuestra vida, quita todo engaño de Satanás para que recibamos, para que evitemos recibir esta palabra, Señor, y permítenos ser, Señor, esos siervos tuyos, obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a leer el verso 11. Voy a leerlo una vez, después lo leemos todos juntos y pueden ustedes tomar su lugar. Dice así la palabra del Señor, Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora todos juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Bueno, hoy vamos a empezar, como ya en otras ocasiones lo hemos hecho, con la enseñanza. Quiero que nos vayamos habituando a que de momento un día vamos a empezar así y otro día vamos a empezar con la alabanza, como lo hemos hecho tradicionalmente. Pero lo importante es que sepamos que toda la reunión es importante. Toda la reunión es importante, tanto el tiempo de alabanza como el tiempo de enseñanza también. Bueno, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Aquí nosotros vemos que el apóstol Juan estaba relatando esto que estaba pasando en la vida de Jesús. ¿En qué momento escribe el apóstol Juan estas palabras que acabamos de leer? Jesús estaba iniciando su ministerio. Jesús estaba cumpliendo la misión a la cual él había sido llamado. Entonces, esto sucedió después de ir a unas bodas en un lugar que se llamaba Caná. Y ahí en Caná, usted y yo, pues sabemos, creo que la mayoría sabemos cuál fue el milagro que hizo en esas bodas. Y después de ese suceso es que el cronista, el apóstol Juan, dice estas palabras. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y dice también que manifestó su gloria. Yo no sé si aquí usted y yo nos sintamos identificados con esta palabra. La palabra de Dios dice que toda la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo que nos está narrando la palabra de Dios es algo que no tan solo Jesús quiso que se supiera de él, sino que es algo que Jesús lo dejó como enseñanza para nosotros, para que nosotros tuviéramos esa meta también, así como Jesús la tuvo, nosotros también tener ese nivel de metas espirituales en nuestra vida. En alguna ocasión yo ya le había dicho que como seres humanos tenemos metas individuales. Algunas las hemos cumplido, algunas están por cumplirse, otras hemos desistido de hacerlas en la realidad. Pero lo cierto es que en nuestro plano material, en nuestro plano físico, en nuestro plano humano,
tenemos esas metas. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas espirituales? ¿Qué metas tenemos espiritualmente hablando? Jesús tenía un propósito, Jesús tenía unas metas. La principal fue venir a entregar su vida para que el mundo a través de él fuera salvo. Pero no se conformó con eso, porque antes de que sucediera eso, estuvo 3 años enseñando la palabra y mostrando lo que dice acá. Empezó a mostrar señales y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Dios nos da a nosotros también esa posibilidad de hacer lo que Jesús hizo, porque Él dijo, cosas aún mayores que estas van a hacer ustedes. Es decir, todo eso que Él hizo, la palabra de Dios dice que también está disponible para nosotros. Esas son unas bendiciones grandes y tremendas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí está el punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero que veamos 5 bendiciones que Dios tiene para nosotros y que quizás algunos de nosotros ya las hemos visto cumplidas. O quizás ninguna hemos visto en nuestra vida, pero hoy el Señor a través de su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Usted sabe que para obtener una meta, volviendo al plano físico, volviendo al plano humano, necesitamos hacer ciertas actividades, cumplir ciertas disciplinas, seguir ciertos parámetros para obtener esas metas. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Necesitamos tener ciertos parámetros espiritualmente hablando para poder obtener esas promesas o bendiciones que Dios tiene para nosotros. Le dije que son 5. Vamos a empezar con la primera. Dios prometió poder, ¿sí o no? Dios prometió poder a aquellos que lo siguieron. Nosotros podemos ver en Hechos 1:8, si alguien lo tiene y lo quiere, por favor, leer, ¿qué dice Hechos 1:8? Gracias, hermana Clara. Es un pasaje que últimamente yo sé que se ha mencionado en las clases de escuela dominical. Estamos hablando del Espíritu Santo. Bueno, ya se terminó ese tema, ya se terminó con el Espíritu Santo y yo espero que la mayoría lo hayan asimilado. Pero ese poder está disponible para nosotros. No nada más era para los 120 que estaban ahí en el aposento alto, sino que es para todos. Ese poder, Dios quiere que nos llenemos de su poder, que es el Espíritu Santo. ¿Y cuántos estamos buscando ese poder? Mire, para experimentar el poder de Dios necesitamos algo. Ahí mismo en Hechos 1:14, ¿qué dice? Hechos 1:14. Gracias, hermana Clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué disciplina tenemos que ejercitar? La oración. Dice, perseveraban en la oración y el ruego. Perseveraban en oración y ruego. Dice la palabra, que unánimes perseverando en esto que Jesús estableció. Él les dijo a sus discípulos, cuando oren así.
y les enseñó el Padre, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Después les dijo que si quieres orar, métete en un lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más adelante, casi al final de su ministerio, Él les dice, pónganse a orar a sus discípulos para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque Él estaba orando y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Como muchos de nosotros, estaban durmiendo, ¿verdad? Es algo tan fácil de decir, pero a veces tan difícil que nos cuesta estar orando, en oración. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros queremos ese poder, necesitamos estar orando. Dice la palabra que estaban unánimes, ahí estaban estos discípulos de Él junto con su madre de Jesús y sus hermanos, estaban unánimes orando y rogando al Señor. Imagínense que toda la iglesia tuviéramos ese sentir. Señor, llénanos de tu espíritu, de tu poder, derrama tu poder. ¿Desde cuándo ya este lugar ardería? Pero el problema es que algunos no tenemos esa visión, no tenemos ese anhelo de ser llenos de su poder. Y a veces hasta a propósito desechamos eso. No, ¿para qué quiero eso si después va a ser más compromiso? Mejor así todo frío como estoy, así todo tibio, yo me siento bien. Pues sí, nos sentimos bien todos fríos, todos tibios. El problema es que un día cuando estemos en la presencia del Señor, dice la palabra que Él nos va a decir, por cuando no fuiste frío ni caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuántos vamos a salir disparados así? Bueno, tomando la metáfora, ¿verdad? Que usó Juan para explicar el mensaje a la Odisea. ¿Cuántos vamos a salir disparados? Porque no quisimos llenarnos de ese poder, no buscamos ese fuego. Pero la iglesia debe de estar en continua búsqueda de ese poder, de ese poder, de ese poder. Y Señor, lléname de tu poder. Ahí estaban los discípulos pidiendo al Señor, ya se había ido Jesús, habían pasado 40 días desde que Él había resucitado, se fue y estuvieron 10 días pidiendo por ese poder. Y en la fiesta de Pentecostés sabemos lo que pasó, fue derramado ese poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos un buen tiempo pidiendo, cada quien pide, pero a lo mejor no lo hacemos de la forma adecuada. A veces quizás no lo hacemos de la forma adecuada. Dios quiere que pidamos ese poder, pero para poder servirle a Él, ¿sí? Entonces, la primera condición para obtener bendición es que para experimentar el poder de Dios necesitamos orar. No hay de otra. Para experimentar el poder de Dios necesitamos orar. Orar. Y ya sabe lo que es orar. Orar es simplemente hablar con Dios. Decirle, Señor, mira, aquí me presento delante de ti. Perdóname si te he ofendido. No quiero que nada empañe mi relación contigo. Quiero que tú, Señor Dios, gobiernes mi vida, me lleves a donde tú quieras llevarme, Señor. Soy materia dispuesta. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Y ese tipo de oraciones Dios no desecha jamás. Dice la palabra, el corazón contrito y humillado no lo desecharás jamás. Pero a veces, ¿qué es lo que oramos? Señor, y te pido, Señor, que hagas esto, que hagas el otro, que hagas aquí, que hagas allá, que me sanes, que... Entonces no estamos dejando que su voluntad se haga en nosotros, sino queremos imponerle nuestra voluntad a Él. Y a veces por eso Dios no contesta. Vamos con otra, le dije son 5. Para poseer paz, ¿qué tenemos que hacer? Filipenses 4:6
y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, hermana Clara. Es un pasaje también muy conocido, pero que a veces no lo podemos poner por obra. Es la realidad. Vivimos angustiados, preocupados, estresados, desesperados, y la paz de Dios no llena nuestro corazón. El segundo punto es para poseer la paz, debemos entregarle a Él nuestras preocupaciones. ¿Quieres realmente sentir esa paz? Entrégale lo que tienes. Entrégale tus cargas. Pero entrégaselas de veras. Porque a veces decimos, sí, Señor, te entrego, pero otra vez nos volvemos a poner la maleta, nos volvemos a poner la piedra en la espalda y seguimos en la misma situación. No, aquí la palabra de Dios dice que esa paz Él no las quiere dar. En otra ocasión Él les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turben ni tengan miedo. Sí, o sea, Dios es enemigo de que tú y yo sintamos temor, de que sintamos angustia. Dios está en contra de todos esos sentimientos adversos. Y que a veces nosotros como cristianos vivimos en ese estado. Vivimos en ese estado. Fíjese que yo estaba leyendo en una actualización de un artículo de medicina, cómo influye en los niños el estrés. Antes no se le daba tanta importancia a la salud mental de los niños porque decían, ay, ¿cómo ve las cosas un niño? Para él todo es juego, para él todo es diversión. Pero últimamente se han hecho estudios y se ha visto que cierto tipo de ambientes perjudican la estabilidad emocional de los niños. Y esa estabilidad emocional, al ser menoscabada, va a producir resultados negativos en su salud emocional y mental cuando ellos sean grandes. Ya está 100% comprobado. De hecho, antes de este estudio que yo le estoy diciendo, nosotros podemos saber que una persona que tiene desequilibrios emocionales, como alguna vez yo le comenté, los personas que les llamamos comúnmente asesinos seriales, vienen de hogares donde han sufrido abusos, maltratos, violaciones, y todo ese tipo de situaciones ambientales han perjudicado en la mente de estas personas. Pero del estudio que yo le digo, se ha visto cómo las emociones, y no es algo nuevo, pero vuelvo a repetirle, dañan nuestras vísceras, nuestros órganos, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestros pulmones. ¿Y todo por qué? Por vivir en situaciones estresantes, en situaciones donde hay disfunción familiar, en situaciones donde se golpea el padre a la madre o la madre al padre, en situaciones donde hay, por ejemplo, es un artículo médico de Estados Unidos, ahí estudian también las poblaciones, hacen estudios en poblaciones de gente afroamericana, de gente latina, de gente caucásica,
y al final los comparan y se dan cuenta cómo en poblaciones afros y latinas tienen más tendencias a sufrir de estrés en etapas adultas a causa de la forma en que viven. Con carencias, con falta de educación, falta de asistencia en salud. Y todo esto repercute. ¿Y por qué le estoy mencionando todo eso? Porque Dios sabe qué tan dañino es la ansiedad, qué tan dañino es el temor. De hecho, si fuéramos sinceros y yo le preguntara a usted, ¿usted tiene temor de algo? O más bien dicho, si yo les preguntara, ¿quién no tiene temor de algo? Que levante la mano, quizás serían pocos los que la levantarían y la mayoría nos quedaríamos con la mano abajo. Porque aunque somos adultos, siempre hay algo a lo que se le tiene temor. Pero la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es aplicado para todo, para todo, para todo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y esas palabras, esas promesas son las que nosotros debemos de tomar para nosotros. Y sincerarnos y decirle a Dios, Dios mío, mira, yo tengo este problema. Y entregárselo a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Filipenses. Dice que le entreguemos nuestra ansiedad, le entreguemos nuestras cargas a Él. Y su paz, ¿qué dice? A ver, vuélvalo a leer, hermana Clara, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, hermana Clara. Entonces, este consejo debemos de tomarlo, porque es un consejo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida a salir adelante, a ser diferentes. Porque a veces somos tan parecidos, bueno, somos parecidos físicamente a los demás porque somos una raza humana, somos seres humanos, pero espiritualmente hablando no debemos de ser parecidos a la gente de allá afuera, a la gente que no conoce de Dios. Debemos de ser gente con fe, gente sin temor, gente que vaya siempre hacia adelante. Gente que pueda decir, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no, algunos todavía le tenemos miedo a la muerte. ¿Y por qué sucede eso? Porque no obedecemos lo que dice la palabra. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Y acción de gracias. Son consejos que a lo mejor usted va a decir, ya, siempre nos dicen lo mismo. Pues sí, siempre decimos lo mismo, pero desgraciadamente siempre desechamos esa palabra. Y nos gusta vivir con nuestras ansiedades, con nuestros temores, con esas cosas que Dios no desea para nosotros. Fíjese, y eso es un motivo para orar al Señor. Dice la palabra, con todo ruego. Quiere decir que no a la primera de que tú te hincas a orar, o no a la primera de que tú te levantas a orar, Dios va a hacer ese cambio. Él nos está diciendo ruego. O sea, un ruego es algo que tú tienes que estar continuamente haciendo para que suceda eso.
Y usted va a decir, ¿y para qué Dios me quiere poner a rogar? ¿Sabes por qué lo quiere hacer? Para que tengamos más tiempo de comunión con Él. Imagínate si todo lo que nosotros tuviéramos necesidad, Dios nos los concediera a la primera, ¿cómo seríamos nosotros? A ver, para los que son padres aquí, cuando tu hijo te pide algo, tú le dices, espérame tantito, hijo, ahorita te lo traigo. Así le respondes a tu hijo. Así le respondemos a nuestros hijos. Yo sé que hay situaciones necesarias, como por ejemplo, papá, mamá, me pidieron en la escuela que tengo que llevar estos útiles para mañana porque tengo una actividad. No, pues sí, hijo, vamos. Y hasta eso a veces no somos tan rápidos porque le decimos, bueno, espérame, ahorita vamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer la comida, tengo que lavar estos trastos y después de que termine eso, lo hacemos. Vamos, ¿verdad? No es de que por aquí llegan y nos dicen, necesito esto. Sí, mijo, espérame. No, nos esperamos. Y si son cosas que no ameritan tanta respuesta inmediata, pues tienen que esperar. Lo mismo pasa con Dios. A veces Él nos está probando, nuestra fe está probando. Y esto, ¿a qué nos ayuda? Ayuda a que estemos en contacto continuo con Él. Entonces, tomemos bien lo que la palabra de Dios nos dice. Tomémoslo y hagámoslo. También dice con acción de gracias. ¿Cuántas veces tú en medio de una necesidad le das gracias a Dios por lo que te está sucediendo? Le dices, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero te doy gracias porque para algo me va a servir. ¿Cuántas veces oramos de esa forma? Le agradecemos ya que, Dios, te doy gracias porque me quitaste este dolor, te doy gracias porque me ayudaste a entrar a ese lugar, te doy gracias por esto, te doy gracias por el otro. Pero en medio de la prueba es difícil darle gracias a Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que debemos de pedirle con acción de gracias. Quiere decir que aunque todavía no ves la respuesta, pero debe de haber gratitud en nuestro corazón. ¿Y sabes eso por qué lo pide Dios? Porque es una prueba para nuestra fe. Es una prueba en la que le estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy pasando esta tormenta, no estoy viendo todavía la orilla, no estoy viendo todavía tierra, pero yo sé que tú me vas a llevar para allá. Eso es fe. Creer que lo que no estás viendo va a suceder. Si no crecemos en fe, podemos ser agradables delante de Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que la palabra de Dios nos dice tiene un propósito. Vamos con la tercera. Para crecer en el conocimiento de Dios es necesario algo. ¿Qué dice Juan 7:17? Juan 7:17. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí dice la palabra, el que quiere hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Dios no nos obliga a obedecerle, hermano. Dios no nos obliga a que le obedezcamos. Pero dice aquí la palabra muy claramente, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué buen consejo nos da la palabra. Se lo voy a volver a leer. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿A qué te está llevando este pensamiento?
a que tú pruebes la palabra, a que tú pruebes lo que se te está diciendo aquí. Bueno, este loco hoy me dijo que ore con acción de gracias, pues lo voy a hacer, a ver si resulta. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Cada vez que nosotros escuchamos, leemos o por algún otro medio nos enteramos lo que dice la palabra, tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vuelvo a repetir, ¿qué está diciendo el apóstol? Si tú quieres saber si lo que yo te estoy diciendo es realmente la palabra de Dios o si simplemente yo no sé qué soñé o qué pasó en mi mente o qué leí y te estoy diciendo algo, pruébalo y hazlo. Pruébalo y hazlo. Y así vas a conocer. Es importante vivir la palabra. Hermano, no podemos simplemente llenarnos de teoría. No podemos simplemente llenarnos de teoría. A lo mejor tú estudiaste para ser maestro y fuiste a la escuela, a la normal o como se llamen ahora, institutos pedagógicos o no sé cómo quieras llamar. Y a lo mejor obtuviste muy buenas calificaciones. Te aprendías todo al pie de la letra. Pero ¿de qué te sirve que hayas sacado puro 10 y mención honorífica y hayas tenido muchos reconocimientos? Si a la hora de que vas a un lugar y te contratan por eso, tú no sabes desarrollar el conocimiento que tú adquiriste. Necesitamos no tan solo la teoría, necesitamos la práctica. A lo mejor tú estudiaste enfermería y sacabas 10 y te daban tu beca y todo lo que puede condecorar a un alumno universitario. Pero vas a un hospital y si no tienes experiencia, a lo mejor ni sabes inyectar. ¿Qué se necesita entonces para que ese conocimiento se haga real en tu vida? Necesitas practicarlo. Y esto sucede en todo, hermano. Hasta para los oficios. Si tú a lo mejor tomaste un curso de carpintería, pero nunca agarras una tabla y la pasas por un serrucho o por... no sé, algo para cortar esa madera, pues nunca vas a saber realmente manejar, no vas a saber la fuerza que tienes que tener para pasarlo por el serrucho, por la sierra, no sé qué sé yo. Necesitamos vivir la palabra. A veces decimos, no, en mi iglesia predican la sana doctrina. ¿Y por qué predican la sana doctrina? ¿A qué le llamas sana doctrina? Pablo le recomendaba a Tito y le decía, usa la sana doctrina. Pero ¿cómo puedo saber si es sana doctrina si no la vivo? No nada más sirve la teoría. A veces vemos a alguien que predica diferente a como lo hacemos tradicionalmente y decimos, ¿quién sabe de dónde salió ese? ¿Quién sabe por qué dice eso? Y criticamos, pero el consejo que nos da la Biblia dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, eso que se llama obediencia. Si tú obedeces la palabra, te vas a dar cuenta si es de Dios o es de hombres. Si es de Dios o es de hombres. Así de simple y sencillo.
No juzguemos algo porque no se ajusta a nuestros cánones. No juzguemos algo que a veces somos muy dados a decir, ay, ahora ese loco se pone a dar trapazos a la gente y se caen. Bueno, tú estuviste ahí. ¿O cuál es el trasfondo del mensaje? Y simplemente criticamos. Porque, pues es que eso nunca hacemos en mi iglesia. Y mi iglesia es de la sana doctrina. No, Dios nos dice, incluso hablando acerca de esto de probar, también nos dice, prueba los espíritus, si son de Dios. Prueba los espíritus si son de Dios. Es decir, la palabra nos dice, comprueba las cosas, experimenta las cosas. Pero a veces nos cerramos y decimos, no, es que aquí la teoría dice. Y así me lo enseñaron, y así lo dice, no sé, fulano de tal, y así debe de ser. A Dios no le podemos poner límites, ni lo podemos encajonar. Eso es algo que debemos de aprender. No lo podemos encajonar a Dios, hermano. No podemos decir, es que Dios no hace eso. Estaba buscando para un tema para Navidad. Bueno, ya no le voy a decir porque si no ya no tiene chiste que se lo comparta. Pero hay cosas que son inusuales. Por ejemplo, hoy hay muchos cristianos, muchos grupos cristianos que si tú celebras la Navidad como cristiano dicen que eres pagano. Porque tiene un trasfondo pagano. Eso es lo que dicen algunos grupos cristianos. Ni siquiera le voy a decir que musulmanes o budistas, porque bueno, esos ni son cristianos. Pero el problema es que entre cristianos, unos dicen que sí y otros dicen que no. Y el trasfondo para los que dicen que no es porque es una fiesta pagana. Pero en la Biblia nos menciona cómo Dios transformaba cosas paganas para su gloria de Él. Ya no le adelanto más, lo vamos a ver en unos días, pero a veces esas cosas nos dividen. ¿Y por qué nos tienen que dividir? ¿Por qué nos tienen que dividir? Porque no hemos experimentado. No hemos experimentado lo que dice la palabra de Dios en Romanos, que dice, pues si tú para ti hacer una fiesta, tal día es día de fiesta, pues celébralo, y si para ti no es para la gloria de Dios ese día de fiesta, pues no lo celebres. Así dice la palabra de Dios. Pero a veces, les vuelvo a repetir, el conocimiento sin experiencia nos lleva a dividirnos finalmente. Lleva a la iglesia, me refiero a la iglesia en su contexto general, lleva a dividirse. Y eso no es lo que quiere Dios. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Qué otra bendición podemos encontrar en Dios? Podemos descubrir su voluntad. Podemos descubrir su voluntad para tu vida, no para la del vecino, porque a veces decimos, no, es que tú no estás en la voluntad de Dios. Es que tú no caminas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ajá, pero tú estás caminando de acuerdo a su voluntad. ¿Estás haciendo su voluntad realmente?
Esa es la pregunta. Descubrimos su voluntad cuando estamos en comunión con Él. ¿Qué pasó con Moisés? Este gran líder israelita, ¿qué pasó con él? ¿Qué tuvo que hacer para poder dirigir a ese pueblo tan grande, tan numeroso? Vean lo que dice Salmo 103, verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Gracias, hermana Clara. ¿Qué hizo a Moisés? Le notificó sus caminos. Le notificó sus caminos. ¿Cree usted que Dios no puede notificar nuestros caminos? Qué poca fe, Dios mío. Entonces, ¿en qué Dios creemos? Nada más venimos a perder el tiempo entonces. No, hermano, no pierda el tiempo. Déjese caer en lo espiritual. Dios nos revela los caminos, sus caminos. Dios revela, pero Moisés era un hombre dedicado a la búsqueda continua de Dios, de su rostro. Se metía al tabernáculo y ahí estaba, y dice la palabra que cuando él estaba en el tabernáculo, la gloria de Dios descendía. Después se iba a la montaña y ahí estaba con Dios 40 días. Y Dios le reveló las leyes para el pueblo de Israel. Dios le decía, vas a ir por este camino. En una ocasión, el pueblo de Israel cometió pecado. Como siempre, el pueblo de Israel, usted y yo sabemos que era un pueblo descrito como un pueblo de dura cerviz. Y no obedecieron a la palabra de Dios. Sin embargo, se fueron a una batalla en la que Dios le había dicho a Moisés, van a perder, van a ser derrotados. Y el pueblo se empecinó en ir y fueron a la guerra. ¿Y qué cree que pasó? Fueron derrotados. Y ahí llegan con Moisés llorando, de luto, porque habían sido derrotados. ¿Y cuántas veces así no pasa en nuestra vida? Que andamos caminando como ovejitas errantes por no consultar a Dios, por no obedecer a Dios, por no esperar en Dios. Nos gana la ansiedad, nos gana el consejo del amigo, de la amiga, del familiar, y ahí vamos. Y cuando estamos haciendo eso, vemos que no era realmente la voluntad de Dios. Y nos llevamos muchas decepciones, no porque Dios quiera que seamos golpeados de esa forma, sino porque no aprendemos a buscar la presencia de Dios. No aprendemos a descubrir su voluntad. Dice el Salmo 103, verso 7, sus caminos notificó a Moisés. Oye, Señor, pero ¿por qué yo no puedo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Y Dios le dice, ¿por qué? Porque actuaste con violencia, porque le pegaste a la roca. Es decir, era una comunión tan íntima que tenía Moisés con Dios, que hasta ese tipo de detalles Dios se los revela a Moisés.
Y usted y yo, ¿por qué a veces no tenemos esa comunión con Él? Porque creemos que, ay, Dios está hasta allá y yo estoy hasta acá. No, dice la palabra que cercano está Dios a los que le buscan. Cercano está Dios a los que le buscan, pero que le buscan de veras. Cercano está Dios a los que le buscan. ¿No te gustaría ser guiado por Dios, hermano? En todo lo que hagas, hasta el detalle más insignificante. Oye, Señor, ¿puedo ir en esta Navidad a irme de vacaciones a este lugar? Mira que es una excursión que me están presentando. Pero no, decimos, no, me voy de vacaciones porque ya me las merezco. Trabajé todo el año y me merezco irme de vacaciones. O dígame que no. Es lo que hacemos, tomamos nuestras propias decisiones. Y ya después bueno, ya no digo porque si nos va mal va a decir, ay, el hermano fue el que dijo. Pero todas estas cosas cuentan para Dios, hermano. Cercano está Dios a los que le buscan, pero a los que le buscan de veras. Con deseos de ser guiados por Él, de ser pastoreados por Él. Acuérdese que una ovejita por sí misma no tiene sentido de ubicación, no tiene ese olfato como lo tiene un gatito o un perro. Una ovejita con facilidad se pierde, con facilidad es presa de un lobo. Y por eso Dios pone ese ejemplo de Él ser un pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Para que nosotros entendamos que aunque tú te sientas muy inteligente, tú te sientas muy sabio, te sientas con mucha experiencia, siempre vamos a necesitar de la dirección y guianza de Dios en nuestra vida. Siempre lo vamos a necesitar. Bueno, y finalmente, para ver su gloria, ¿qué necesitamos? Juan 2, 5 y luego el 11. Juan 2, 5 y 11. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y luego el 11, hermana, por favor. De señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gracias, hermana Clara. Terminamos donde empezamos, ¿verdad? Porque el pasaje que leímos al principio fue el 11. Pero aquí nos estamos refiriendo también al verso 5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él les diga. Entonces, para ver su gloria necesitamos que confiar en Él. Para ver su gloria necesitamos confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Bueno, sí les creo, hermano, sí les creo. Pero confiar de veras. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver todas estas promesas? Para los que llegaron tarde, la primera es, para experimentar el poder de Dios necesitamos orar. Para tener paz debemos dejarle nuestras preocupaciones a Él. Para crecer en conocimiento es necesario obedecerlo. Para descubrir su voluntad necesitamos tener comunión con Él. Y finalmente, para ver su gloria necesitamos confiar en Él. Son estos consejos que nos da la palabra para ver cosas grandes de Dios, hermano. No debemos de confiarnos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en los tiempos de Jesús se sentían,
que ellos eran los únicos que tenían la verdad, se sentían los hijos de Abraham, que solamente ellos podían ver a Dios. Pero la realidad es de que el pueblo fue un pueblo siempre muy duro para confiar en Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos, porque dice la palabra que mientras estaban en el desierto, nunca les faltó calzado, nunca les faltó vestido. Cuando hacía frío, Dios tenía ahí la columna de fuego para que se calentaran. Cuando había mucho calor, estaba la columna de humo, la nube. Cuando querían agua, ahí estaba la peña de Oreb. Es decir, sus necesidades básicas eran suplidas. Ahí les estaba cayendo siempre el maná del cielo, y el día que pidieron otra cosa, les dio codornices, que hasta dice la palabra que les salía por las narices, tanta carne. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios quería llevarlos a otro nivel. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En el mismo nivel de siempre? ¿O quieres avanzar más en la gloria de Dios? En ver lo que Dios tiene para ti. Yo te invito a que hoy te pongas en pie, hermano.